Hoy les quiero contar algo muy raro que me pasó el otro día, el sábado, el día del patrimonio. Ya resulta que por diversos motivos yo nunca había podido asistir y este año fue como, no, tengo que ir, tengo que ir. Y me pasó que la primera actividad, que era de medicina de la Universidad de Chile, se había agotado, entonces empecé a buscar otra y encontré una actividad en Maipú que consistía en una visita a un humedal y una visita a una comunidad mapuche. Y fue como, ya, voy. Estas actividades de Maipú partían a las 10 en el templo votivo, así que llegué a las 10 y el bus que salía a La Ruca era a las 10:30. Entonces en el momento yo paseé, vi la iglesia, la había visto cuando niña por la televisión, ¿cachai? Compré cosas en la feria, me compré unos pinchecitos, ¿cachai? Compré algo para comer porque no había desayunado. Y ya era las 11:30 y nunca había el bus, ¿cachai? Y yo como, no, así como muy frustrada y como, no, no me voy a devolver. A todo esto yo venía de San Miguel, ¿cachai? Entonces empecé a buscar la dirección de la actividad y no era muy clara, solo salía una dirección en Rinconada, que esto son como parcelas al lado de una autopista. Y caché que pasaba una micro, entonces me subí a la micro y me fui. Me bajé en unos terminales de buses y caminé hasta donde salía el puntito indicado en el mapa, ¿cachai? Llegué y era otro terminal y no había nada. Entonces le pregunté a la guardia, que era una haitiana, si sabía sobre una actividad municipal y me dijo que no era ahí y que a lo mejor era en el parque municipal de Maipú, que quedaba cerca. Yo ya, bacán. Busqué en el mapa cómo llegar y me salían varias rutas para ir caminando y empecé a seguir toda la ruta y resulta que siempre llegaba a una parcela privada. Y hacía sol, ya eran pasadas las 12, ¿cachai? Y fue como, ya, ¿qué voy a hacer? Me voy a devolver mejor y voy a entrar por el otro lado, ¿cachai? Me devolví, esperé la micro, no sabía a cuál subirme y me frustré y fue como, ya, voy a cruzar caminando la autopista por una calle, ¿cachai? Pero la calle no tenía vereda. Y yo como, no, ya, no, tengo que llegar. Y empecé a caminar cagada de susto, ¿cachai? Y pasaba los autos y pasaba un auto y yo me metía a unos matorrales. Estaba así, ya como entregada a la vida, ¿cachai? Y de repente me paró una micro, ¿cachai? Un caballero y me dijo, oye, súbete porque es peligroso, ¿dónde vas? Y yo le dije, voy acá cruzando nomás al Conquistador. Ya, súbete. Fue bacán, ¿cachai? Ya me subí, me bajé y ya estaba toda desmoralizada. Dije, ya voy a tomarme una energética, me voy a comprar unos cigarros, unas papas fritas y voy a caminar un rato. Así que caminé, pues, y estaba ahí por Maipú, empecé a ver unos vlogs, ¿cachai? Unos rosaditos bebés, y dije, ay, este es mi día del patrimonio, conocer Maipú. El asunto es que ya llegué donde tenía que llegar, esperé la micro como 20 minutos, había mucho sol, ¿cachai? Y pasó la micro, me subí y se fue para el lado contrario al que yo tenía que ir. Y fue como, no puede ser, ¿cachai? Y fue como, ya, me devuelvo así, no, me bajé, ¿cachai? Tomé una micro correcta, pagué esa micro y no funcionaba, no me funcionó el QR, el caballero me dijo, pasa nomás, cruzamos la autopista, el caballero me dejó y entró al terminal. Y ahí estaba por fin este parque municipal. Ya pues yo entré, vi unas flechitas que decía comunidad mapuche, humedal y empecé a seguir nomás, pues caminando ahí por los terrenos. Me topé con unas cabras que me saludaron, después unos burros que me saludaron y yo como ya pasé los burros, empecé a dejar la civilización, ¿cachai? A un descampado y se acabó el camino, pues, y no sabía para dónde meterme, como que se dividió en dos. Por un lado había un camino y el otro no había un camino fijo y había como una casa abandonada. Y yo, hoy, ¿dónde estoy metida? Como que dije, no, me tinca como para este lado, para el lado de la casa abandonada. De repente miro bien y a lo lejos, como más o menos desde donde yo venía, se veía la comunidad, se veía una roca, ¿cachai? Fue como ya, tengo que caminar derecho nomás. Y empecé a caminar ahí como entre las plantas, ¿cachai? Vi como hoyitos, así como cuevas de animales, y dije, hoy voy a pisar un animal, ¿cachai? Y de repente pasó una camioneta, un caballero en camioneta, y para al lado a mí me preguntó por qué yo estaba ahí, pues, ¿cachai? Y le conté toda mi travesía y me dijo, no, esta actividad fue en la mañana y la gente ya se fue, pero ahí está la comunidad, camina un poquito y voy a llegar. Crucé como un mini canal que había y llegué a la comunidad, pues. Estaba la ruca, ¿cachai? Nunca había visto una ruca tan cerca. Y miré para adentro y se ve oscuro, pues. Y como que pasé rápido, ¿cachai? No había nadie, no entré porque era como entrar en una casa ajena, ¿cachai? Entonces ya fue como empecé a devolver, a salir de la comunidad, ¿cachai? Y en eso me pillé de nuevo con el caballero de la camioneta, le empiezo a comentar que después había otra actividad y él no sabía. Estábamos en esa, cuando de repente de la ruca se acerca una persona a preguntarme qué pasaba conmigo, ¿cachai? Y le conté toda mi historia y resulta que esta persona era el lonco de la comunidad, ¿cachai? Y me dijo que pasara a la ruca nomás. Y yo como, oh. Y nada, pues entré a la ruca, estaban haciendo como sobremesa, ¿cachai? Varias personas y yo les comenté como lo que me había pasado, ¿cachai? Y era como tragicómico, como que yo contaba y me reía y lloraba, ¿cachai? Porque fue muy difícil llegar, ¿cachai?
Y nada, pues estaba en eso y de repente me sirvieron un plato con porotos con mote. Yo nunca había comido porotos con mote, había sopaipillas mapuches, peberecito, me dieron mandarinas, pasó el mate, ese ritual, ¿cachai? Y igual lo disfruté caleta, yo no suelo tomar mate. Y entre que estábamos compartiendo empezamos a conversar y me contaban cosas sobre los mapuches. Ya voy a hacer un corte acá a todo esto. Cuando yo recién entré a este parque de Maipú tenía 2% de batería, entonces solo tenía que llegar a ese parque, cargar el celular o en su defecto por lo menos llegar a la comunidad mapuche. Ah, bueno, también se me habían descargado los audífonos, así que, uy, imagínate tú. Ah, imagínate tú cómo yo estaba yo. Ya, por lo mismo todas las imágenes que van a ver de la comunidad los grabé con una cámara reflex, una T3i, que mi esposo me sugirió que llevara, como esto iba a ser primero una visita a un humedal. Bueno, y más encima cuando saqué la cámara me di cuenta que estaba prendida entre tanto trajineo, entonces me quedaba poca batería, pero por suerte alcancé a grabar estos registros. ¿Qué fue lo que conversamos? Bueno, primero lo que me dijeron es que ellos veían en mí que yo tenía harta fuerza y valentía por haber atravesado toda esta travesía y haber llegado allá. Y me dijeron que por algo habían pasado estas cosas, así que, mira, yo no soy muy creyente en general, así como de espiritualidades, pero me pareció bonito verlo de esa forma. Y el lonco me recalcó que ellos no consideraban que los mapuches fueran patrimonio visto como un pasado, sino que lo consideraban un patrimonio vivo, porque ellos seguían existiendo junto con todas sus tradiciones. Los mapuches no son algo del pasado, es algo que todavía sigue vivo. Otra cosa que me dijeron es que legalmente ellos pueden ser considerados nación, porque tienen su propio idioma, sus propias autoridades y 2 puntos más que no recuerdo qué eran. Y entonces yo les pregunté también qué opinaban de que una persona como chilena le pusiera un nombre mapudungún a su hijo, ¿cachai? Porque yo lo he pensado. Y también esto que pasa que muchos emprendimientos les ponen nombres en mapudungún, ¿cachai? Ellos se quedaron pensando y al final una de ellas me dijo que eso era apropiación cultural, ¿cachai? Y yo lo comprendí. Me dijeron igual que a veces uno ponía palabras y que ni siquiera tenía mucho sentido en mapudungún, porque de repente cuando uno hacía estas búsquedas de internet no salían los significados reales. Bueno, también entre todas las cosas que hablábamos le comenté esto del youtuber El Chocas, que dijo que los españoles llegaron acá como a adelantarnos 1500 años y a darnos un idioma y universidades, ¿cachai? Y ahí hablamos un poco sobre la antigüedad de los mapuches, que de por sí ellos tenían su propio idioma y que finalmente hicieron una resistencia en la guerra de Arauco contra los españoles, que duró 300 años, y los españoles no fueron unos santos, como decía el Chocas, ¿cachai? En comparación con los ingleses en Estados Unidos, me imagino que en Canadá también. Recuerden el caso de un mapuche que fue empalado, o Galvarino, que le cortaron las manos como escarmiento y él se amarró unos cuchillos y empezó ahí a pelear por su pueblo, ¿cachai? También el lonco me contó que un historiador le había dicho que los araucanos era como un nombre que pertenecía como más a los españoles. Creo que había como una especie de ejército o grupo español que fue a atacar a los mapuches y ellos se hicieron llamar como los araucanos, algo así, de ahí salió el nombre. También me dijeron que en el mapudungún hay 6 vocales, las típicas A, I, O, U, y la sexta es una U con 2 puntitos que se pronuncia como una U, pero con la lengua pegada en el paladar. También aprendí sobre la concepción del futuro que tienen. No es como la nuestra, que el futuro es algo desconocido. Ellos perciben como el futuro como algo que está adelante de nosotros. Para ellos el futuro es el pasado que se repite pero con nuevas modificaciones. A diferencia de los occidentales, que ven como el tiempo de manera lineal y que el futuro es algo desconocido. Me imagino que estas modificaciones que uno le hace cuando repite su pasado deberían ser cosas positivas y que te hagan crecer. Agregarle ese condimento nuevo. También supe que hay mapuches que vivían cerca del mar, el agua, que se llaman lafkenches, que significa gente del mar. Y por otro lado estaban los pehuenches, que vivían en la zona andina, en la cordillera, y eran la gente del Pehuen, por lo que entiendo, y Pehuen es la araucaria y el fruto es el piñón. Ellos hacen harina con el piñón, pero después que llegaron los españoles trajeron el trigo, también empezaron a ocupar el trigo como parte de su cocina. Que estos mapuches del mar y los de la cordillera hacían intercambios de productos. Entre ellos, por ejemplo, había charqui de pescado. Yo no sabía que comían eso. Al centro de la ruca tienen un fogón y sobre este fogón en un palo colgaban alimentos para ahumarlos. También supe que es tradición llevar un regalo cuando uno va de visita, y no es como un regalo costoso, sino como papas, frutas, cosas así. También me decían que había como cierta estructura y había como que servirle
la presa más grande o primero a determinadas personas, ¿cachai? Y yo les pregunté a 2 mujeres mapuches qué opinaban de eso y me dijeron que no estaban tan de acuerdo. Entonces ahí, a propósito de eso y de otra conversación, como si existía algo más allá de un hombre y una mujer dentro de la visión mapuche, me di cuenta de cómo la cultura actual convive también con las tradiciones mapuche y cómo estos pensamientos como occidentales también de cierta forma pueden generar un cambio cultural dentro de la tradición mapuche, leve, ¿cachai? Pero igual, claro, las personas que están, por lo menos que conocí, tienen una vida de chilena y una vida también como mapuche, entonces es imposible, yo creo que las culturas no se mezclen hasta cierto punto. Afuera de la ruca tenían un altar, ¿cachai? Y ese altar no había que fotografiarlo. En este espacio de la comunidad habían banderines que representaban los 4 puntos cardinales y a los costados había una especie de puestos, así como parecía una feria, que cada uno pertenecía a alguna familia y una vez que ellos se juntaban, cada uno cocinaba en su espacio. Me decían que en la cosmovisión mapuche existía el cielo, que es como lo espiritual, lo sagrado, que llaman Wenumapu. Después estaba la superficie de la tierra, donde viven los animales, el ser humano, las plantas y toda la fuerza de la naturaleza. Y esta superficie de la tierra se llama Nakmapu. Y abajo estaba el subsuelo que se llama Minchemapu, que ahí como que conviven como energías que uno puede calificar como más negativas. Y a veces estas energías pasaban como a la superficie de la tierra. Por eso cuando yo caminé por lugares peligrosos me decían que igual era peligroso y que podía haber como una especie de espíritu malo o cosas así. Pero salí viva. Ellos me decían que tenían harta conexión con la naturaleza y después empezamos a hablar de cómo se integraban los mapuches como a esta nueva sociedad chilena y me decían que las mujeres en general hacían de nanas y los hombres de panaderos. Y casualmente una de las personas que estaba ahí era nieto familiar de Eugenio Payalev, el presidente de CONAPAN. CONAPAN es la Confederación Nacional de Panificadores de Chile. Es una organización sindical que tiene como 130 años, es de las más antiguas. Y bueno, como la industria del pan es tan tradicional, la segunda generación de estas personas sindicalizadas eran varios mapuches que llegaron a trabajar como panaderos a la ciudad y bueno, a través de este sindicato consiguieron también varios beneficios, lucharon por condiciones laborales que ahora nos parecen súper básicas, pero antes no lo eran. Bueno, y entre estos logros que hicieron como sindicato fue la construcción de la población obreros, molineros y panificadores en el año 1962, que queda en San Miguel, y es donde yo vivo. Y bueno, tengo varios vecinos que tienen apellidos mapuche. Y pues mi abuelo llegó a Santiago desde Nueva Imperial, que es una zona donde hay hartos mapuches, y justamente mi abuelo se puso a trabajar en panadería. Si bien no tiene apellido mapuche, tal vez es muy probable que tenga esa procedencia. Y nosotros como familia no lo sabemos. Entonces fue como mucha coincidencia eso. Ah, bueno, y si quieren conocer sobre la historia de los panaderos y sus movilizaciones para exigir derechos y buenos tratos, hay un libro que hicieron desde el gobierno hace algún tiempo y se llama Sindicalismo Panificador en Chile desde 1890 hasta nuestros días. Lo pueden encontrar en internet. Bueno, después de esta sobremesa, las personas empezaron a preparar la ruca para la llegada de los otros visitantes. Ahí también seguimos conversando y finalizamos la actividad con unas sopaipillitas que hicieron y con huizún. Huizún es la alfarería mapuche. En este pequeño taller hicimos un jarrito de arcilla que sacaban de ahí mismo, de donde estaba la comunidad. Y supe también que están haciendo talleres sobre alfarería de pueblos originarios en la municipalidad de Maipú. Hay varios talleres de pueblos originarios. Se mantienen bien activos en cuanto a estos temas. Hay una especie de departamento que se llama Oficina de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Maipú. Ahí pueden ver más información y está en Instagram como pueblos-maipú. Así que eso fue una experiencia muy bonita e irrepetible y fue bacán porque me dejaron invitada a próximas juntas y también me aprovecharon de invitar a la celebración grande que van a tener por el Año Nuevo Mapuche, que es durante estos días de junio. Así que fue bacán. Personas mayores como personas pequeñas, les voy a pedir que llenen sus pulmones de aire. Empuñen su mano, la llevan hacia el cielo
espíritu así,